Nos acompaña el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción. Bienvenido, ingeniero. Esta semana el gremio de la industria de la construcción hizo una marcha para presentar, como muchos otros colectivos ciudadanos, su propuesta que sea incluida, considerada en la próxima consulta popular que ha anunciado el presidente de la República. Recuérdenos cómo estuvo aquello y qué exactamente fue lo que plantearon. Primero, muchas gracias la gentil invitación de HCJB. Queremos empezar indicando que la ley contra la especulación del suelo y tributos, es decir, la ley de plusvalía, fue iniciada su tratativa con errores de concepto y de fondo, ya que esta ley se inició indicando que es para la especulación del suelo y tributos. Y se promulgó en base a excepciones, no a reglas generales. ¿Qué quiero decir con ello? Hubo ejemplos como la Ruta Viva, que cuando empezaron a abrir la vía, pues obviamente los dueños de los terrenos aledaños subieron el costo de su terreno para las expropiaciones o para la venta posterior, sabedores de que iba a pasar un beneficio como es la Ruta Viva, ¿verdad? Otro ejemplo es que se disparó el precio cuando se iba a comprar el terreno para hacer la UNASUR aquí en la mitad del mundo. Pero esas son las excepciones. La regla general es la compra y venta de un bien inmueble, que eso afecta al 100% de ecuatorianos. Entonces nosotros no estamos simplemente defendiendo que esta mala dada ley de plusvalía afecte o sea en beneficio de los constructores. Esta ley va en perjuicio de todo ecuatoriano que posea un bien inmueble, llámese casa o terreno. El lunes, ciertamente, en vista de ya tanta desesperación, de que la construcción ha decaído tanto, en vista de que nosotros hemos tenido un freno tremendo, en vista de que desde hace 23 meses que se inició a hablar de la ley de plusvalía, a la fecha de hoy tenemos 83,000 plazas de empleo que se han perdido, es decir, 134 plazas de empleo por día. Entonces, la gente ha dejado de ahorrar, ya no existe trabajo como había antes, y la construcción siendo un generador primordial de la economía del país. Nosotros estábamos embebidos dentro del PIB, aportando con el 10% dentro de esta actividad económica del país. Pero desde hace 7 trimestres de acá, hemos tendido a la baja, que ahora estamos en el 8.6%. ¿Sí? Sabedores incluso que existe un déficit de viviendas de 1.7 millones en el país. Sin embargo, mire lo contraproducente. La ley de plusvalía ayudó a sumar en gran magnitud a que la construcción se paralice. La gente no quiere invertir ya en construcción. ¿Por qué? Hoy por hoy, incluso para los inversionistas, a este negocio le ven como un negocio de riesgo. ¿Por qué? Obviamente por los altos impuestos que se ha implementado, ¿no? Y ellos los inversionistas, obviamente son los que dan liquidez al constructor. Sumado a todos estos ejemplos prácticos, palpables, de freno de la economía, de que no hay trabajo, alrededor de la construcción, se genera una cadena de industrias de los cuales derivan a que se fraude una obra, ¿sí? Ejemplo, usted va a construir su casa, pero para construir su casa necesita del señor que le venda la madera, del que le venda los bloques, del que le venda la cerámica, del hormigón, de la señora que le vende el mote para poder el mediodía tener el lunch, los trabajadores. Es decir, empleo formal y tanto informal. Nosotros estamos hablando de 83,000 empleos directos que se han perdido. Multiplica usted por una media de 4 o 5 miembros de familia, que es en el Ecuador, ¿cuánta gente es la que realmente está perjudicada dentro de su economía por el tema de que la construcción está parada? ¿Sí? Todas estas consideraciones que le acabo de explicar, ya pues, creo que la gota que desbordó el vaso
fue todas estas consideraciones que han venido nuestros trabajadores a decir, por favor, lo único que queremos es trabajar. Nos motivó a hacernos notar la única forma, salir a una marcha a las calles, a que la ciudadanía vea que la defensa, como ya lo dije, no es del constructor, la defensa es de todos los ecuatorianos. Entonces, hicimos una convocatoria contrarreloj. Nos pusimos de acuerdo diferentes agremiaciones el día viernes apenas, ¿no? Y estuvimos cerca de unas 10,000 personas con una convocatoria de 2 días. La marcha de las carretillas le denominaron, la marcha, ¿no?, de las carretillas vacías. ¿Por qué no tenemos que poner en las carretillas? Porque no hay trabajo, porque se ha paralizado la construcción. Entonces, esto nos motivó a que el documento por el cual, con las consideraciones que les he dicho aquí, la hemos plasmado en un documento que teníamos la necesidad de ir a entregarlo personalmente al señor presidente de la República. Y lo hemos hecho. Se nos ha recibido en el Palacio. Y nosotros pedimos de que se nos inserte dentro de la consulta popular, solicitando la derogatoria de la ley de plusvalía. Alguien me decía, ¿y por qué no el cambio de algunos articulados puntuales por medio de la Asamblea? Porque en la Asamblea la tratativa es más política que técnica. Y nosotros simplemente queremos enmarcarnos en lo que sabemos hacer, hablar de la parte técnica. Entonces, si nosotros solicitábamos netamente a la Asamblea, pues eso iba a dirimir en un vaivén político que no sabemos cuál iba a ser el resultado, ¿no es cierto? Pero si entonces lo que nos ha motivado a quien dirima la derogatoria de la ley de plusvalía sea el pueblo, es decir, ¿quién va a dirimir? Es el afectado, todo el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que nos ha motivado a pedirle al presidente que incluya la ley de plusvalía dentro de la consulta popular en su derogatoria. Y más no, como explico, a la Asamblea. El ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción. ¿Solo este pedido puntual, concreto, planteó el gremio del sector afectado o también están apoyando otras inquietudes que han surgido especialmente de los sectores productivos, como el tema de impuestos y otros? Por supuesto. Lo que pasa es que nosotros queríamos puntualizar nuestra defensa, que es algo importantísimo, que yo ya lo he indicado aquí, en pos de que se regenere la economía del país. Sí, la construcción es el ente que reactiva de manera inmediata, por encima de otras industrias, la economía. Esa es la gran diferencia por la que en épocas de crisis a nivel mundial, ¿a dónde han recurrido para empezar a regenerar o reactivar la economía? Ha sido desde la construcción, porque es una reactivación de manera inmediata. Otras industrias muy importantes, no digo que no, sí, ayudan a reactivar la economía, pero en el lapso del tiempo. La construcción es inmediata. Esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué no nos hemos metido nosotros a hacer opinión pública de otras? Lo haremos, sí, en su momento, en los próximos días, en reuniones con los diferentes estamentos de la sociedad. Pero queríamos centralizarnos primero en nuestro pedido. Queríamos que la sociedad entienda que la defensa es del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, nosotros sí estamos de acuerdo en lo que es la modificación de la ley de contratación pública. La ley de contratación pública se dio no más que un saludo a que dé patente de corso a la corrupción. Y nosotros hemos presentado también nuestros criterios de las cosas puntuales en las cuales debería cambiarse la ley de contratación pública. ¿Sí? Por ejemplo. Mire, ahora la ley dice que la máxima autoridad de la entidad puede poner a un comité, el delegar a quien crea prudente como un comité para que puedan dirimir y adjudicar los contratos. Es decir, yo cojo como directivo máximo de la autoridad, pongo a mis 2 amigos y digo a quién debo direccionar los contratos. Antes, el comité de contratación pública de toda empresa incluía y ya tenía direccionado quiénes son como ley
los miembros natos del comité de contrataciones, e incluía un representante de los gremios para mayor transparencia, ¿no? Entonces, por decir de alguna forma, si alguien quería coimar a alguien, pues tenía que por lo menos ir a hablar con 5 o 6 personas, ¿no es cierto? Entonces son puntos y puntos de los que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley de contratación pública. Entre otras cosas que en honor al tiempo no quisiera ahorita alargarme, que nosotros ya lo hemos planteado. Otra barbaridad que se ha generado. Aquí hemos hablado de un freno total de la contratación pública, un freno total de la construcción. Sin embargo, crean una ley que se pague el anticipo al impuesto a la renta. Es una gran barbaridad porque ahorita todos sabemos la crisis económica en la que está viviendo el país, ¿no es cierto? Sin embargo, que estamos en una crisis económica, no tenemos trabajo, no se avisora, o por lo menos los lineamientos no se los da todavía el gobierno. Tenemos las esperanzas de que se reactive la economía. Estamos abiertos para poder apoyar técnicamente y con todo nuestro contingente al gobierno para ver si reactivamos la economía conjuntamente. Pero sin embargo, no tenemos trabajo. No se nos da trabajo. Hay muchos compañeros contratistas impagos. Si usted no tiene trabajo, no tiene proyecciones a corto plazo de tener trabajo, no se avisora o no nos dan lineamientos de tener trabajo, anticipo al impuesto a qué nos están cobrando. ¿Sí? Y sin embargo, y aparte de ello, no nos han pagado. Entonces, ¿qué nos están cobrando? O sea, es una barbaridad sobre otra lo que ha ocurrido con la construcción realmente. Entonces, nosotros ahorita estamos esperanzados en la apertura al diálogo que ha dado el gobierno. Y ese plan de vivienda o casa para todos, ¿cómo lo han visto hasta el momento? Bueno, nosotros estamos abiertos, igual como lo he dicho, a apoyar en todo lo que sea el plan de vivienda casa para todos. Lo que sí no se nos ha llegado todavía a nuestro entendimiento es cuáles son las reglas del juego con las que se va a trabajar. Eso tiene que darlo obviamente el gobierno. En el momento que se nos den las reglas de juego, esté por seguro que nosotros estaremos ahí prestos para dar nuestro contingente, para nosotros apoyar. Y algo muy importante, solicitarlo públicamente, y ya lo hemos dicho personalmente al señor presidente de la República. El plan de vivienda casa para todos le pedimos, por favor, que no caiga en lo que cayó el gobierno anterior, que se haga un monopolio, que se construya con empresas extranjeras, especialmente las chinas, o que vayan a dar a Odebrecht, ¿sí? Y que si es casa para el pueblo ecuatoriano, que los contratantes, que hay de sobra, ingenieros, arquitectos y constructores de todo nivel aquí, suficientes para poder construir las viviendas, sean de ecuatorianos, la mano de obra sea ecuatoriana, porque las casas son para los ecuatorianos. No estamos pidiendo nada fuera de foco. Estamos pidiendo que la economía de mi país se quede en mi país. Eso es lo que exigimos los constructores. ¿Qué les dijo el presidente ante ese planteamiento? Con mucha benevolencia, nos escuchó con mucha alegría y estamos difundiendo ese mensaje y estamos pidiéndolo públicamente incluso, ¿sí? Si estamos en el Ecuador, los ecuatorianos necesitamos trabajo, pues necesitamos que nos den trabajo a los ecuatorianos. Y el hecho de que algunos municipios como el de Quito y Guayaquil han manifestado su predisposición a colaborar cediendo terrenos, obviamente con la infraestructura también local, ¿es muy válido también aquello? Pero por supuesto. Lo que pasa es que ahí estamos incluidos igual los constructores y estamos igual a las órdenes con los municipios, no solo Quito y Guayaquil, con los municipios de todo el país. La Cámara de la Industria de la Construcción incluso estamos promoviendo algo que queremos coordinar con el gobierno directamente. Que se nos dé las reglas de juego sobre cómo va a ser la tratativa, tanto de contratación, tanto de adjudicación de las casas para todos, ¿sí? Entonces, esto hay que ilustrar a todo el país, pues para que todo el mundo sepa las reglas del juego y que no se venga a inventar el agua tibia al momento que esto ya se esté desarrollando. Entonces nosotros estamos promoviendo y ya tenemos organizado un taller para poder invitar a los diferentes estamentos técnicos y también a los GATS para que sea en la Cámara de la Construcción el empezar a motivar este taller, decir, a ver si
El plan Casa para Todos dice esto, las reglas de juego son estas y por ahí tienen que caminar todos. Es decir, nosotros ser unos orientadores de lo que sabemos hacer, la parte técnica, para que todo se maneje como aspiramos que deba ser. Como aspiramos y tomamos la palabra de lo que ha dicho el señor presidente, que todo se lo va a hacer transparentemente. Es lo que queremos. Y nosotros vamos a ser una herramienta fundamental para apoyarlo. Sin ustedes nada, ha dicho, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta los puntos de vista de los diferentes sectores, ¿no? Por eso es lo que estamos con las puertas abiertas totalmente. Es una época histórica para el señor presidente. Tiene el apoyo de la ciudadanía, tiene el apoyo de la parte técnica. Bueno, pues pongámonos en marcha en conjunto. Es el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción, conversando aquí en HCJB Noticias. Esta entrevista está siendo transmitida en estos momentos vía Periscope a través de nuestra cuenta en Twitter, @Radio HCJB. Así que nos puede seguir estos minutos restantes a través de esa vía, inclusive en video por Periscope, @Radio HCJB. Este aspecto de la contratación y adjudicación de pronto es un tanto técnico. ¿En qué consiste? Ya, mire, nosotros otra de las cosas que estamos solicitándole de la manera más comedida al señor presidente, ¿qué ha pasado en desmedro de los constructores ecuatorianos? A título de que le llamaban contratos de forma emergente, ya pues, se lo daba sin saber los bemoles por los cuales pasaba ese proceso precontractual y el contractual, ¿verdad? Pero eso no es lo básico. Las obras más preponderantes, es decir, las obras, para que se me entienda, las obras más caras, las daban como emergentes y las daban a empresas extranjeras. ¿Cuál es la barbaridad que ocurría? Las empresas extranjeras venían acá y le contrataban al ecuatoriano, pero ellos se reservaban el 30% del precio de la obra como algo administrativo para ellos. Es decir, ya se guardaban el 30% de su ganancia y venían a los ecuatorianos a hacernos una especie de concurso sobre el 70% del costo de la obra. Y por la desesperación de que no se ha generado trabajo y las obras importantes estaban dadas a empresas de afuera, muchos compañeros cayeron en eso de poder contratar a precios irrisorios porque toda la ganancia ya se fue afuera. Entonces, a ese ritmo nos manejaron una barbaridad, o sea, una falta de respeto, una falta de ética total para el ecuatoriano, no necesariamente para el constructor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos solicitando, que cualquier tipo de obra se lo haga en base a la ley, amparado a la ley, no estamos pidiendo nada más. Que se lo haga en condiciones normales. No estamos pidiendo nada más. Y este tema de la fiscalización que usualmente se hace en las construcciones tampoco han sido, si cabe, entregadas al sector ecuatoriano. Hemos caído en lo mismo. Es exactamente lo mismo para la construcción que para la fiscalización. Y luego vienen y nos subcontratan a los ecuatorianos a menores precios de ellos y ya reservándose la ganancia, y que los ecuatorianos hagan el trabajo. Es decir, la mayoría del trabajo lo hemos hecho los ecuatorianos. Ahora lo que pedimos, señor presidente, por favor, si los contratos son en el Ecuador, contrate directamente con los ecuatorianos y no con intermediarios que se vayan llevando la ganancia, se vayan llevando la plata y son los ecuatorianos los que terminan haciendo la obra. No creo que eso tenga ninguna ecuanimidad, ¿verdad? Entonces, haciendo una especie de recapitulación, la industria de la construcción del país, a través de la Cámara, planteó esta inquietud relacionada con la derogación de la ley de plusvalía, que se la conoce, ¿no es cierto? Y lo otro es que se tome muy en cuenta para la construcción en el país al sector, porque obviamente se conoce pues que dinamiza mucho la economía ecuatoriana. En un minutito, por favor, ¿alguna conclusión? Sí. Nosotros simplemente terminando indicando que nosotros hemos dado bases para poder pedir la derogatoria de la ley de plusvalía, con bases técnicas, con números reales, con cifras económicas del detrimento en lo que se ha metido, nos han metido al sector de la construcción. Y no estamos en contra, por favor escúcheseme bien, de pagar impuestos, que no se nos malentienda.
No estamos pidiendo que se derogue la ley de plusvalía para defender al dueño de las constructoras inmobiliarias para que se haga más millonario, como así se le dio la vuelta a una imagen totalmente equivocada. Es en defensa de todos los ecuatorianos que tienen una casa, un terreno, ¿sí? De toda la gente que tenga un bien inmueble. Decía que no estamos en contra de pagar leyes porque ya hay las herramientas, que no se las han puesto en marcha. Eso es lo que queremos orientar ahora sí, dada la apertura del gobierno que se nos permite explicar. Ya hay leyes para cobrar impuestos sobre los bienes inmuebles. Nosotros tenemos la ley de ordenamiento territorial y ya habla acerca de la especulación de suelo y cobra sus justos impuestos. Sí. Dentro de los GATS existen leyes tributarias. Cuando usted va a hacer una transacción de un bien inmueble, todo el Ecuador sabe que ha hecho una transacción, ya le cobran las alcabalas. Sí. Existe la ley de utilidad, en la cual el 10% del valor de compra a la venta ya le cobran. Cierto es, con un descuento del 5% anual. Pero eso sabe todos los ecuatorianos. O sea, ya hay leyes, ya se paga impuestos. ¿Sí? Todas estas han sido herramientas técnicas, económicas, de las cuales nosotros hemos hecho notar y estamos socializando, y agradecer a los medios de comunicación que nos están dando esta apertura para que se entienda que no estamos defendiendo al constructor, estamos defendiendo a los ecuatorianos que con mucho esfuerzo han hecho su vivienda o han tenido su terreno y que luego no caigan en pagar impuestos sobre impuestos. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero Leopoldo Ocampo, presidente encargado de la Cámara de la Industria de la Construcción de nuestro país.